Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La tercera es la vencida, dicen. Que Dios les bendiga, gracias por estar acá. Hoy día es un día de estudio bíblico, así que por lo tanto, si usted tiene su Biblia, ábrala, porque vamos a empezar a conversar y a continuar con ayuda de memoria de las clases antiguas que hemos estado conversando, estudiando la palabra del Señor y lo que significa la vida espiritual, que algunos le llaman la guerra espiritual, que es un nombre muy bien puesto. Y hoy día justamente vamos a ver las áreas por donde se mueven los espíritus inmundos para echar a perder la vida del cristiano. ¿Y por qué digo el cristiano? Porque es justamente a quien molesta. No tiene problema con nadie más, porque los otros, como lo ignoran, la mentira más grande y más exitosa que tiene Satanás es de que la gente crea que Él no existe. Así puede orar tranquilo, pero como el pueblo de Dios sabe que es un ser real, es poderoso, que tiene una función específica, hacer fracasar los planes y los proyectos de Dios e irse en contra de la iglesia. La palabra dice que como fracasó en el intento que tuvo de destruir a Jesús, ahora se va detrás de los hijos de la iglesia. Así que vamos a ocupar un texto bíblico que está en el libro de los Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Y 11. Y le damos la lectura en el nombre del Señor. Y dice así, versículo 10, capítulo 3 de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Repito el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12 también, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Leído este versículo, tomamos asiento, menos yo, ustedes asiento. Y vamos a ver principalmente las áreas por donde se mueve Satanás para destruir a la iglesia. Primeramente se mueve en la familia. Ustedes saben que la familia es la base de la sociedad. Si la familia tiene problemas, si la familia sufre descompensación, la sociedad no anda bien. Y eso es una de las respuestas que tenemos a las preguntas que se hacen algunas personas. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Y vemos noticias que son tristes, dolorosas, que nos llaman mucho la atención, como el alcance de la maldad del hombre. Y eso es porque hay problema en él, en la base de la familia. Así que primero viene sobre la familia y después sobre la iglesia. ¿La iglesia por qué? Porque es donde se concentra el batallón que lucha contra él. ¿Cómo ataca a la familia? Que hay discusiones internas en la familia. ¿Y cómo ataca a la iglesia? Por los siguientes espíritus. Y escuchemos, si gusta lo anota. Primero, a veces hay diferencia en la familia porque ingresa fuertemente el espíritu de religión. Cuando en una familia hay discusión respecto a la interpretación bíblica, respecto a modos, a modelos, que muchas veces son sembradas por el hombre, dogmas, y empieza a discutir el matrimonio. La esposa tiene un punto de vista, el marido también, lo que no es malo siempre que no ataque el fondo del asunto. Ese espíritu de religión se mete en la familia y se mete, al decir iglesia, estoy diciendo también personas. Y trae a otros espíritus que le acompañan, que es el espíritu de división. Porque no hay un acuerdo entre las partes. Cuando no hay acuerdo entre una postura doctrinal y empiezan teorías, tesis, hipótesis, visiones personales y se apartan de la verdad divina, hay una división. Hay familias donde el papá va a una iglesia y la mamá va a otra. Y los hijos que ven una división, no hay unidad. Y pocas ganas le dan a los hijos de ir a la iglesia. Porque si no se ponen de acuerdo los papás, ellos ¿qué tienen que hacer? Van a buscar un lugar donde ellos estén conformes. ¿Y qué va a buscar un joven? Una iglesia donde se muestre alegría, juventud, música, baile. Porque no está siendo bien cimentado con lo que dice la palabra. Porque no está recibiendo lo que dice la palabra. La sabiduría que proviene de la palabra a través de Cristo, del Espíritu Santo. Y viene ahí también el otro espíritu, que es el espíritu de acusación. Empiezan a acusarse uno a otro. Empiezan a tildarse, uno le dice: eres demasiado religioso, soy legalista, soy fariseo. Eso no te hace perder la salvación. No, si yo la pierdo, si lo hago. El espíritu de división ya ha sembrado un fruto, una semilla que está dando la discusión de puntos en los cuales tendríamos que estar de acuerdo. ¿Para qué? Para caminar juntos, para servirle al Señor de forma eficaz, para demostrar y pararnos frente a Satanás de que estamos firmes sobre la roca.
que no hay diferencia, y si hay alguna diferencia, puede ser una diferencia en la forma, pero no en el fondo. El espíritu de letargo, ¿cómo? Nadie se pone de acuerdo, están puro discutiendo posturas, que esto, que lo otro, que el hermano vino sin corbata, que la hermana anda con minifalda, y empiezan las discusiones. Y el espíritu de letargo viene, habla al oído claramente diciendo, vas a puro perder el tiempo. Llegas contento y sales triste. Pero por supuesto, ¿quién no va a llegar de regreso a la casa triste si donde va a buscar alegría, donde va a buscar llenura, donde va a buscar palabra y verdad, no la recibe? Entonces, para que usted empiece a entender cómo Satanás empieza a socavar a la iglesia. Después viene el espíritu, que lo tocamos la semana pasada, que es el espíritu de Absalón, donde empiezan a aparecer los verdaderos psicólogos, los que tienen la verdad, los que empiezan a dar consejo. Aquellos que dicen, no, él está equivocado, esta es la verdad. Donde empiezan a debilitar la autoridad, no, el pastor está equivocado. El diácono no tiene idea de lo que está hablando. Alerta, luz roja, danger, peligro. Porque están a punto de caer en la maquinación de Satanás. Porque no se someten a Dios. Porque no lo resisten al diablo. Porque a veces aplican su propia Biblia y no la que el Señor nos ha dejado. Día atrás me contaba una persona que pasó por fuera mientras yo estaba en el antejardín. Me dijo que tenía una Biblia, la cual me había mostrado anteriormente, que él la quería vender. Porque encontraba que lo que tenía esa Biblia era valioso, no por lo que contenía, sino porque al final tenía mapas de colores. Y a él le pareció que eso era interesante. No le pareció interesante que era lo que decía la Biblia. Y se lo ofreció a una vecina. Y la vecina le dijo, oye, esta Biblia, déjame revisarla. La vecina revisó la Biblia y dijo, pero esta es la Biblia de los evangélicos, no sirve. Ahí hay una opinión de una persona que no tiene idea de lo que está hablando. Porque ¿cuál es la diferencia entre una Biblia y otra? Que la Biblia evangélica tiene 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia católica tiene 7 libros más, que no los contempla la Biblia Reina Valera, porque no son libros canónicos, sino que son, en algún caso, históricos, como la de los Macabeos. Así que, por lo tanto, él se desmoralizó porque la Biblia que tenía no tenía valor. Y yo le dije, no, el valor de la Biblia no se la dan los mapas. El valor de la Biblia se la da la palabra que contiene. Y la palabra es la misma. La misma. El escritor es el mismo. Y así Satanás socava la fe. Ahora se mueve sobre la familia, se mueve sobre la iglesia y también se mueve en las naciones. ¿Dónde? Con espíritus territoriales, con la historia de la nación, también se mete. Donde algunos históricos señalan que la raíz de la nación proviene de los masones. Otros que fueron los católicos, los que conquistaron. Y eso empieza a dividir, a veces por no tener una claridad de la historia, pero también se mete en la cultura. No debemos olvidar que las fortalezas que tienen algunas personas las pueden haber adquirido por la cultura
por la familia o por lo que dicen terceros. Donde la cultura enseña que el hombre desciende del mono. La cultura enseña eso. La Biblia dice otra cosa. Entonces los jóvenes que están estudiando, que van a la universidad, a veces van con una idea preconcebida que todos nosotros descendemos del chango. Y primero fuimos unos guarizapos. Y eso es una fortaleza que Satanás ha metido en la mente. Porque la Biblia habla claramente cómo fue formado el hombre y la mujer. Así que el papel que desempeña Satanás sobre la familia y las naciones, cuando no es enfrentado ferozmente por la iglesia, se tiende a caer, donde muchos de los escogidos a veces entran en duda, como dice la palabra. Si bien es cierto, en la Biblia hay muchas partes que no son reveladas, porque la revelación ha sido sistemática. Dios ha entregado a la humanidad, al hombre, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y en ese contexto, hermano, cuando uno acepta las narraciones de Dios, son hechos agradables que producen la santidad, el apartarse para Dios. Cuando uno se somete a lo que dice la palabra, la enseñanza de la Escritura, empieza a entender quiénes somos. Y empiezan a caer las fortalezas y las barreras que Satanás mete en la mente de la persona. La responsabilidad del cristiano, hermano, es parar frente al engaño, reprender continuamente al diablo. Cuando sobresalen algunas cosas, como por ejemplo la ira, las reglas de autoridad en el ámbito espiritual las tenemos nosotros, la iglesia. Las reglas y la autoridad las tiene la iglesia sobre el mundo espiritual. Porque ahí descubrimos la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, en el sometimiento a la Escritura, en el escuchar al Espíritu Santo, nos damos cuenta realmente la autoridad que nos ha sido entregada. Y eso se revela a través de ¿qué? De escuchar una voz, no una multiplicidad de voces que confunden. Por eso que error más grave es aquel que, andando en busca de la verdad, se mete en diferentes ideas o religiones. Por descubrir la verdad, cae en diversas sectas. Y al final sale confundido y sale peor de lo que entró. Por la iglesia el Señor aclara a través de la Escritura qué es lo que es, cómo corresponde a través del misterio de la cruz explicar lo que a través de ese misterio Dios nos reveló, lo que Él hizo, su obra redentora y salvadora. Las obras designadas por las tinieblas, estimado, son forzadas por Satanás para que caiga la iglesia en corrupción. Escúcheme bien. Satanás quiere oscurecer la luz. En el capítulo 5 del libro de Efesios podemos descubrir algo que es muy interesante. Capítulo 11 dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. No participe en engaño, en cubrir mentiras, en cubrir pecados. No participe en eso. No participe en respaldar a aquel que está en rebelión en contra de Dios. No le llame bueno a lo malo.
sino que más bien repréndalas, dice la palabra. Capítulo 5 de Efesios, estoy leyendo, versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprenderlas. Tenemos que levantarnos contra las acechanzas del diablo. Tenemos que levantarnos contra los engaños, firmemente, férreamente. No tratar de acomodarlos a una verdad. Satanás habla con medias verdades. Y cuando a usted lo quieren engañar, también le hablan con una media verdad. Así que, hermanos, para eso dice la palabra, debemos estar firmes, orando y batallando contra el maligno en todo momento. ¿Por qué? Porque esa divinidad nos ha sido delegada por el mismo Señor Jesucristo. Y con almas sobrenaturales que la Biblia habla, que dice que nos han sido entregadas. Hermanos, la iglesia está para vencer, no para ser abatida. El maligno puede conquistar, puede tener influencia, incluso nos puede influir en nuestro carácter por medio de muestras que nos atraen a personas que antes tuvieron un pasado. Satanás quiere que se vuelva ese pasado pecaminoso. Satanás conoce nuestras debilidades. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lo podemos derrotar? Resistiéndonos. ¿Por medio de qué? De la oración y del perdón. Y la fe en la palabra de Dios. Veamos inmediatamente Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan. Capítulo 2. Versículos 12 y 14. 12 al 14. Lo que está escribiendo Juan, el apóstol, el anciano, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Para vencer al maligno, lo hacemos a través de la palabra. Así que, hermano, hay un versículo que dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los conquistadores, por la fuerza lo toman. El Hijo de Dios, ¿qué desea? ¿Cuál es el mayor anhelo? El Hijo de Dios desea vehementemente y con sinceridad de corazón seguir a Cristo, obedecer a Cristo. El Hijo de Dios desea ser considerado en la nómina de Cristo. Desea servir como soldado, prestar un servicio, estar para ayudar, no para ser servido. El Hijo de Dios, que vive en un estado de pavor, en un estado de criminalidad, en un estado de buscar demonios, en un estado de miedo, no sirve. Pero cuando está firme en la roca es cuando el plan del diablo falla. Así que estamos viendo algo muy interesante, estimados personas.
que es muy importante que lo tengamos en cuenta en el momento que somos zarandeados. Nunca debemos olvidarnos que la gracia amorosa de Dios nos cubre. ¿Y nos cubre de qué? De los ataques del maligno. A veces vemos gente que pensamos que nos quiere, que nos protege, y es una acción de Satanás en ellos, con sus actitudes. No es el mismo ánimo que tenemos a veces de querer tener un éxito en proyectos y planes. En forma inconsciente, tal vez ellos nadan en contra de la corriente. Y son los que andan de iglesia en iglesia. Andan buscando algo que los acomode, porque la palabra de Dios no los acomoda. Así que tenemos algo maravilloso, hermano, que cuando pecamos, Dios nos entregó algo para que nos redarguya. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos redarguye y nos perdona. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si quieren lo leen. Porque, parafraseando, ahí dice que tenemos abogados para con Dios. ¿A quién? Jesucristo. Pero textualmente la palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que por ahí escuché yo en una oportunidad a un varón que decía que él no tenía pecado porque Cristo lo había perdonado y lavado sus pecados y que él ya había dejado de ser pecador. Y yo le leí el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, si respondemos a su convicción de pecado, estamos libres. Pero si sabemos que estamos pecando, si sabemos que lo que estamos haciendo va contra la voluntad de Dios, entonces no hemos sido redimidos. Escúcheme. Si usted está pecando y vive en el pecado, si a usted le satisface la forma de vida que es contrario a lo que Dios dice en su palabra, usted no ha nacido de nuevo. Hay muchos erróneos y equivocados en el reino de los cielos. Porque hay un versículo que les fue enseñado cuando ingresaron al Evangelio. Quédate como llegaste, porque así te llamó el Señor. Y viven en pecado y mueren en pecado. Y siguen teniendo una vida contraria a lo que Dios quiere. Ellos lo saben, pero siguen practicando. Y a veces no se preguntan por qué caen desgracia sobre ellos. ¿Por qué pareciera que Dios no los ama? Tremendamente equivocado. Dios los ama. Por eso deja que Satanás los zarandee para que su alma sea salva. Siguen negando que están en pecado y están corriendo un riesgo tremendo de caer bajo las opresiones, escuchen, las opresiones y maldiciones de Satanás. Así que, hermano, tenemos que tener una clara convicción de la protección de Dios sobre nuestras vidas. Sigamos leyendo la palabra. Busque la palabra. Léala. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice:
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La convicción nuestra es de que nosotros estamos preparados para esos días. Le creemos al Señor que hay algo que a la fecha detiene la manifestación del inicuo. Por eso estamos firmes y firmes en nuestros lomos, porque creemos en el amparo y la protección de Dios, porque nuestra mejor defensa, hermanos, es tener la palabra y la espada para atacar primero cuando Satanás pretende hacernos daño. El enemigo es para atacarlo. Al enemigo que le ataca, él no necesita abogados, porque no existen abogados para él. Ya fue declarado culpable. Al enemigo hay que echarlo, que sucumba, que regrese al lugar donde Dios tiene a tantos demonios encerrados. Por eso debemos andar con la verdad. La iglesia debe andar con la oración. La iglesia debe saber que Jesús es nuestro refugio. Así que, hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde está usted en estos momentos? Espiritualmente la palabra dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Ya nuestro nombre, usted, yo, todos aquellos que hemos creído, recibido a Cristo como Señor y Salvador, a todos los que hemos confesado su nombre, estamos sentados en lugares celestiales. Ya es la victoria que debemos enfatizar. No caigamos en el temor, en el desgano, en la desesperanza, porque son armas del enemigo. Así que no podemos estar sentados, hermanos. Tenemos que estar caminando. ¿Por qué? Porque estamos en los lugares celestiales y nuestro caminar refleja la seguridad de donde estamos. Tenemos que estar parados, ¿dónde? En la roca que es Cristo. Con eso también demostramos la seguridad de quién es nuestra fuente de seguridad y quién es la base nuestra. Batallamos siempre desde nuestra posición celestial. Toda vez que ore, medite, piense, ¿desde dónde está orando? Desde la posición celestial que Dios ya le ha dado. Si usted aplica este pensamiento, usted va a tener victoria. Porque la posición que usted tiene en estos momentos es de victoria en Cristo. Y nuestra fe, nuestra victoria está fundamentada en Jesucristo. No estamos tratando de ganar la victoria, la tenemos. No estamos tratando de alcanzar lo inalcanzable. Con Cristo ya lo tenemos. Así que hemos ganado. Hace más de 2000 años que ganamos, que triunfamos, que vencimos. Y ahora nuestra posición debe ser rambótica. ¿De dónde viene esa palabra? De Rambo. Nunca perdía. Nunca. Me están haciendo señales. Se pintaba la cara. Él salía a guerrear. Estaba convencido que aunque salieran 1000 chinos, 1000 japoneses, él vencía. Así que, hermanos, cada parte de nosotros refleja la victoria. Todos los aspectos de nuestra vida personal tienen que ser el reflejo de Cristo. Así que, como dice la palabra, con esto termino, ciñamos nuestros lomos.
con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Así que mantengámonos firmes, vestidos de la verdad, ceñidos nuestros lomos, rodear, atar bien nuestros cintos, amarrar, sujetarse, limitarse, amoldarse a lo que Dios quiere de nosotros. Y así, usando bien la palabra de verdad, venceremos, como dice la Escritura, y sacaremos a muchos del hoyo de donde se encuentran. Así que, gloria a Dios por esta palabra, por este estudio. Va a quedar grabado. Si lo quiere después escuchar de nuevo, usted se va a Facebook y lo va a escuchar y lo va a ver y va a aprender que a veces hay muchas personas que tienen problemas de identidad, que se miran al espejo y dicen: ¿seré hijo de Dios o no? ¿Seré salvo o no? Si me muero esta noche, ¿a dónde me voy? Personas que aún tienen temor porque no le han creído al Señor. Póngase en pie. Todo lo que hagamos tiene que estar bajo el control y el acuerdo de la palabra. Todo lo que digamos tiene que ser manejado antes que salga de nuestros labios. Por eso el salmista decía: Señor, pone guarda en mis labios, para que sí se revisen cada palabra que va a salir de ella. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que ser protegidos, y somos protegidos por Dios mediante nuestra rectitud. Somos diferentes. No somos igual que aquellos que no tienen esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Y aprovecho de orar, Señor, por aquellos que nos han escrito, que están pasando problemas. Personas que han dejado de ir a la iglesia porque no han encontrado una respuesta. Personas que necesitan de ti, pero no hay quien los guíe. Señor, yo sé que nunca vas a dejar a un hijo tuyo desamparado. Hay mucho pueblo en esta hora, Señor, que necesita de ti. Oramos por aquellos que en esta hora, Señor, nos han señalado que tienen familias enfermas, que están pasando necesidades, de que no encuentran un lugar, Señor, donde congregarse, que puedan ser atendidos dignamente. Señor, yo sé que el reino de los cielos sufre violencia. Yo sé que Satanás se estrago cuando no estás presente tú en la persona. Por eso, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por Chile, oro por las comunas, las regiones. Oro, Señor, para que usted tenga misericordia, aún más de la que ha tenido por nosotros. Y que visite cada corazón, que en el silencio de la noche su Espíritu Santo hable al que está sufriendo, al que está enfermo, al que está perseguido, endeudado. Háblele conforme a su voluntad y levante, Señor, a su pueblo. Levante a los que están durmiendo en esta hora, aquellos que tienen pecados cariñosos, que los acarician, que no quieren, Señor, desprenderse de ellos, ignorando el peligro que les acecha. Oramos, Dios, para que usted ponga santidad en sus siervos, en sus siervas, en todo lo que le pertenece, para poder ser un reflejo de Cristo en la tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Que Dios le bendiga, hermana Teresa.